Hola Isaac, hola ¿Cómo es? Yuya. Oh, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. En minutos estaremos comenzando con este nuevo eh, encuentro de diálogos para la pospandemia. Vamos a esperar que se conecten más personas a nuestro Facebook y que nuestras panelistas, Marisa Duarte y Ana Rameri, se conecten. Ana, ya estás, así que bienvenida. Bueno, así que simplemente bienvenidos y en gracias. un ratito empezamos. Ay, hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas. Buenas tardes. Hola, hola. Si quieren, podemos esperar unos minutitos más y arrancamos, no sé, eh, Yuyo, si te parece, en 1 minuto y 35 comenzamos. Bueno, Estamos bien de público. Marisa y Ana, ¿están de acuerdo? Sí, cuando ustedes digan. Bueno, es un lindo día, nos tocó un lindo día, pero no para estar haciendo conversatorios en vivo, sino en todo caso podríamos hacerlo en la plaza, por ejemplo. En una plaza, eso estaría bueno, ¿no? Si se pudiera. Si se Haríamos pudiera. varias cosas en la plaza. Capaz que no conversatorio. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola Mari, bien, todo bien, acá también, mirando el día hermoso que es, por la Sí, ventana. sí, sí. ¿Te da el sol ahí, Ana? Sí, 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 Ah, al se ladito de la nota. ventana. Mirá, se Pero ya nota se va a ir, se que va a ir tenés dentro de poquito. una iluminación natural. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Noé, cuando vos digas. Ya estamos, podemos arrancar. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Eh, Empezamos este encuentro, este intercambio de ideas, esto que llamamos conversatorio por vía virtual. Bienvenidas las compañeras Ana Rameri, que es del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y Marisa Duarte, que es la presidenta de IDEA del Instituto para el Desarrollo Argentino. Eh, este conversatorio tiene la particularidad que para nosotros la verdad que es una enorme alegría de que lo estamos convocando juntos entre los tres institutos y es el primero que lo estamos haciendo con esta modalidad, pero obviamente tenemos la expectativa de que este sea el inicio de un trabajo en común y que pueda ser fructífero, puede producir algunas cosas que nos hacen falta, que hacen falta al campo popular en un momento que, bueno, tiene sus particularidades, tiene sus situaciones y sus aristas bastante críticas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, empujando para adelante como siempre. Acá la verdad que es un gusto además
compartir con compañeras que son jóvenes, pero con una trayectoria importante, digamos, con una trayectoria, yo diría, cualitativa, de mucho peso, muy importante, y seguramente el intercambio que hagamos hoy nos va a dejar reflexión, nos va a dejar muchos elementos que son interesantes. El tema que tenemos, el del impuesto a la riqueza, eh, es un tema que se viene discutiendo y se viene debatiendo bastante en el último tiempo, que se viene debatiendo porque el gobierno eh, viene, digamos, planteando viene teniendo una actitud bastante, yo diría, activa, valga la redundancia, y viene anunciando justamente que está en proceso de ser enviado al Parlamento un proyecto de ley que contemple un impuesto o una contribución por única vez con estas características. Esto ha generado debates, ha generado discusiones, ha generado un montón de preguntas, de interrogantes, y obviamente se da en un momento en que estamos en debate respecto a las características que va a tener el modelo que vamos a encarar en el próximo tiempo en la salida, en la remontada de esta crisis que ha sido profundizada por la pandemia. Entonces, esto, digamos, un poco lo que queremos charlar hoy, lo que queremos intercambiar hoy. Empezamos entonces con las compañeras que le planteamos le pedimos un primer panorama, digamos, de este contexto, de cómo vienen analizando el contexto en el que se da este debate y esta posibilidad que tenemos de que se genere esta contribución, se sancione una ley que imponga una contribución a los ricos en este proceso. ¿Empezamos, Ana? Hola a todos, a todas, a todos. Bueno, gracias. Es un placer estar con ustedes, a pesar del día lindo, como decían, de querer estar afuera, pero la verdad que es un debate muy oportuno y muy bueno de darlo en este momento. Bueno, yo la verdad quisiera empezar como preguntándome qué representa el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, como se lo conoce, ¿no? Creo que el impuesto a la riqueza, que es una discusión que se está dando en distintas latitudes del mundo, no solo en la Argentina, podemos decir que es, en otras palabras, un impuesto a la desigualdad extrema, ¿no? A la concentración económica, un impuesto a la dueñidad. A mí me gusta mucho este concepto que una vez usó Rita Segato cuando la escuché y dije, es exactamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando el 1% de la población del mundo tiene más riqueza que el 99% restante, hablar de desigualdad, como se hablaba antes de los 70, ya es cosmética. Debemos hablar de dueños del mundo, ¿no? Que han logrado una apropiación extraordinaria de la riqueza a lo largo de las últimas décadas, y que luego de la última crisis financiera del 2008 hasta esta parte, esa desigualdad se ha acelerado enormemente. Para tener una idea, algunos números, por ejemplo, desde el 2010 para acá, la riqueza de la élite económica mundial ha crecido a un ritmo del 13% anual, muy por encima del Producto Bruto Mundial. Y, por ejemplo, mientras en el año 2017 eran 43 personas las que poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas, ese grupo selecto al año siguiente se redujo a la mitad, 26 personas. O sea, no solo hay dueños en el mundo, sino que cada vez son menos. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Al mismo tiempo hay 1.400 millones de personas que sufren pobreza extrema, 900 millones de personas que pasan hambre, y Oxfam estima que para fin de año
500 millones de personas más pasarían a ser pobres luego de la pandemia, 12.000 personas morirían de hambre, o sea, más hambre, ¿no? Agrega la pandemia en un mundo hambriento. Por eso esta convivencia de opulencia por un lado y de miseria, podríamos decir, es lo que creo que se reconoce con el debate del impuesto a las grandes fortunas. Digamos, es antipático para todos, digamos, antipático hablar del impuesto a las grandes fortunas para los que más tienen, ya sabemos por qué, ¿no? Por un conflicto de intereses particular. Pero para el resto de nosotros nos recuerda que habitamos un mundo donde parece no haber un límite, ¿no? Un umbral por lo intolerable. Digo, ¿cuán tolerable es para una sociedad estos niveles de desigualdad? Creo que esto entra en juego cuando hablamos del impuesto a las grandes fortunas, a los ricos. Y esta es la fase histórica del capitalismo sobre la que nos toca intervenir, que parece ya haberse sacado, ¿no? El ropaje, se está desvistiendo de ese ropaje que tenía en los años de la posguerra, donde habría cierto consenso de clase, un estado social que administraba y regulaba las diferencias y los conflictos, y que parece acercarse, sí, al estado más puro, ¿no? Al capitalismo patrimonial, ¿no? Capitalismo patrimonial hoy globalizado, para ponerlo en términos de Piketty, que trabajó muchos de estos temas, y me parece que es un concepto que sirve para traerlo al debate, donde las preocupaciones por el desarrollo han quedado reemplazadas para la elite económica por las preocupaciones de la rentabilidad y la acumulación sin límites de riqueza privada. Y en el medio de este contexto, a nivel mundial, como si fuera poco, una pandemia. Una pandemia que, decimos, no es exógena, no es un dato que vino de la nada, sino que es un fenómeno puramente endógeno, hasta podríamos decir sintomático, del desprecio por la vida, por el ambiente de las formas de producción dominantes, ¿no? Que agudiza todas las desigualdades, porque si hay algo que dejó puesto la pandemia es que las desigualdades quedaban puestas al descubierto, y obligan a fondear al Estado justamente para ponerle un piso a ese derrumbe. Y aquí por lo menos la buena noticia, que parece que hemos encontrado ese límite por lo intolerable. Hasta el momento podemos decir que el mayor gasto fiscal, ¿no? Destinado a atender y a contener la situación social y económica, que está en torno al 3% del PBI, se viene financiando vía emisión, ¿no? Sin riesgo de inflación, porque me parece que es importante aclarar que no necesariamente un impuesto a la riqueza busca simplemente sustituir una fuente de financiamiento por otra, ¿no? La emisión monetaria sigue siendo un instrumento de política económica totalmente válido, ¿no? Pero el impuesto a la riqueza o a los ricos, lo que entiendo yo es que busca atender la cuestión social bajo criterios distributivos. Esto es lo que aporta. Y en un contexto pandémico, reparar el drenaje, la huida permanente de recaudación que sufre el sector público en el marco de un esquema tributario que grava impuestos, que graban sobre la base de impuestos que están sobre la base de la actividad y del consumo, porque el Estado Nacional tiene principalmente su recaudación responde a las variables como el consumo y la actividad, que hoy están en picada, están pronosticando una caída del 10% de la actividad económica para este año. Entonces la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo practicar un impuesto? Que esto que entiendo que era el disparador de tu pregunta, Yuya. ¿Cómo practicar un impuesto a la riqueza en nuestra realidad local, ¿no? En una Argentina con una relación entre Estado y élite económica tan particular, ¿no? Lo planteo como una pregunta guía, no porque tenga una respuesta cerrada, ¿no? Pero sí que es oportuno aportar elementos para poder ensayar respuestas. El primer elemento que hay que resaltar en este mismo sentido es que creo que en la Argentina están dadas todas las condiciones desde el punto de vista económico para concretar un impuesto a las grandes fortunas. No me refiero al aspecto político institucional, que es importante y que seguramente por ahí Marisa va a poder comentar mejor. En la Argentina existe una gravosa concentración de la riqueza, por un lado, y por otro lado existe un fuerte retraso en materia fiscal
Y por lo tanto hay margen de sobra para avanzar en ese sentido, ¿no? Para pensar en promover impuestos progresivos. Si empezamos por la primera cuestión, digamos, respecto a la concentración de la riqueza, déjenme compartirles algunos datos. Según las fuentes especializadas, consultoras que miden el patrimonio, porque en la Argentina no hay estadística oficial respecto a los patrimonios, se verifica que hay en nuestro país 114.000 personas que son millonarias, o sea, que tienen patrimonios superiores al $1.000.000, ¿no? En promedio, cada una cuenta con 14,8 millones de dólares, cada una de las 114.000, que acumulan las 114.000 un billón, con B larga, $1.700.000. Esto implica 5 productos brutos de la Argentina. 114.000 tienen 5 productos brutos de la Argentina. De estos, de los 114.000, 830 son individuos ultra ricos. Se los denomina así a aquellas personas que superan los 30 millones de dólares de patrimonio. O sea, en promedio tienen 135 millones de dólares. Y finalmente llegamos al club selecto de los dueños del dinero, ¿no? Son tan solo 50 personas que acumulan una fortuna equivalente a 58.000 millones de dólares, que es un poco más de la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Y 11 de ellos, 11 de las 50 personas, tienen patrimonios que superan los 1.000 millones de dólares. Tenemos los 1.000 millonarios, ¿no? Un listado muy reducido con apellidos que todos conocemos, muy, muy resonantes, como Roca, Bulgeroni, Pérez Compán, Ruemers, Eusmequian, Manes Quintanilla, los Blaquier, la familia Macri. Digamos, todas estas propietarias de los grandes grupos económicos locales, representantes, como sabemos, de la burguesía nacional fallida, que lejos han estado de contribuir a un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Sabemos que su base principal de acumulación han sido o las rentas basadas en la explotación de recursos naturales, o las cuasirrentas, sustentadas muchas veces en ventajas, esto que nos enseñó tanto Noche, ¿no? En las ventajas monopólicas creadas y mantenidas por las políticas gubernamentales. Recordemos que el poder económico local que tenemos nosotros, nuestra burguesía, ha sido destinataria principal de programas de promoción industrial en los 70, ha sido parte de la patria contratista que ha gozado de los sobreprecios en los 80, ha logrado estatizar buena parte de sus deudas privadas, han participado del proceso de privatización en los 90 y se han beneficiado con la timba financiera y la fuga de capitales. Digo, lo que quiero decir con este rápido recorrido histórico es que se han encumbrado como grandes empresas y amasan enormes fortunas gracias a la transferencia sistemática de recursos que la sociedad argentina les destinó vía el Estado a lo largo de la historia de los últimos 40 años. Digo, y me parece que es bueno resaltarlo como una particularidad de la relación Estado-élite y trabajarlo comunicacionalmente desde nuestros sectores populares para construir consensos, para, por ejemplo, despejar fantasmas confiscatorios, muy lejos de que el Estado esté queriendo apropiarse de los frutos del esfuerzo privado, lo único que estaría haciendo es regular algo que le pertenece. Eso por un lado, ¿no? Hay manifestaciones claras de fortunas en nuestra Argentina. Y por otra parte, como nos decía, la segunda parte de la condición económica para poder pensar en que se haga realidad un impuesto a las grandes riquezas es que hay margen de sobra para aumentar la tributación. Porque Argentina está relativamente mucho más atrasada que el resto del mundo en materia de impuestos, de tributación por la vía de impuestos directos, y también de países vecinos de la propia América Latina. Nuestro esquema tributario es fuertemente regresivo, y tiro rápido algunos datos como para ilustrarlos. Apenas el 13% de la recaudación proviene de rentas y ganancias. Apenas el 13%, cuando en el promedio en América Latina es del 26%, y Estados Unidos, el adalid del liberalismo económico, tiene casi el 50% de la recaudación provenientes de impuestos directos.
Impuestos directos, recordemos que son los que graban directamente a las fuentes de ingresos, sino a través del consumo y de la actividad económica, que perjudica principalmente a los sectores medios y bajos. El impuesto a la ganancia en la Argentina está 5 puntos porcentuales por debajo de lo que recauda Brasil y Uruguay, y representa la mitad en términos de impuestos patrimoniales. Y lo que recauda la Argentina de IVA es 76 veces más de lo que recauda de bienes personales. Para tener una idea de la composición de impuestos de nuestra Argentina y lo rezagada que está en esta materia, ¿no? La alícuota de ganancias que todos conocemos, o los que tenemos la suerte de trabajar en blanco, es del 35%, pero también para el resto del mundo, por ejemplo, para Reino Unido es del 50%, para Francia es del 45%, para Grecia es del 44%, para Corea es del 42%, para Japón es del 45%, en fin. Digo, pero no solo es un problema de alícuotas bajas, en el sentido de alícuota, se le dice alícuota teórica, que es la que está escrita en la ley, sino que la alícuota efectiva, que es la que efectivamente pagan las personas físicas y las empresas, es muy inferior. ¿Por qué es muy inferior? Por todo el andamiaje, por ejemplo, legal, de exenciones e incentivos impositivos, que entre paréntesis muchas veces son absolutamente ineficaces para promover la inversión en esta lógica de la competencia tributaria para atraer inversión extranjera directa, que termina siendo nociva para las cuentas públicas del Estado, pero también hay todo un andamiaje ilegal vinculada a la evasión principalmente de las personas físicas que tienen mayores ingresos, y principalmente de las empresas, que después, si quieren, podemos profundizar específicamente. Todo esto erosiona la base imponible y hace que el Estado, para compensar esos fuertes déficits, digamos, que tiene el Estado por no poder recaudar donde tiene que recaudar, lo compense con una mayor presión tributaria que cae sobre los sectores bajos y medios, ¿no? La CEPAL, por ejemplo, informaba hace unos años que el 10% más rico de América Latina, que concentra el 70% de la riqueza, tributa en la Argentina apenas entre el 8 y el 9%, antes del gobierno de Macri, que sabemos que redujo aún más las alícuotas, por ejemplo, de bienes personales y de ganancias. Bueno, esto es lo que fundamentalmente hace que, por ejemplo, en la Argentina, un trabajador tenga que pagar el 35% de ganancias, pero un empresario o una persona que vive de rentas, que logra entrar en esto que les decía, en el andamiaje legal vía exenciones o el ilegal vía evasión, termine tributando muchísimo menos. Para tener una idea, nosotros habíamos hecho hace unos años un estudio sobre las empresas que cotizan en bolsa. Muchas de ellas no han pagado durante años el impuesto a la ganancia por múltiples mecanismos. Por ejemplo, Provo, Pampa Energía, Quick Food, Mastellone, Molinos Río de la Plata. Digo, en definitiva, existen condiciones, lo que quiero decir, de corte económico para aplicar un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Hay manifestaciones fuertes de riqueza por un lado, y hay margen de sobra en términos tributarios, ¿no? En el mundo las imposiciones son mucho más severas que en Argentina, por lo que los capitales no tienen muchas razones de huir hacia otros lugares, con excepción, por supuesto, de los paraísos fiscales. Pero al mismo tiempo hay cuestiones que resolver, complejas, como la evasión fiscal, que hay que atender, y hay que buscar vías para abordarlo, no omitir la discusión, dar la discusión y pensar vías alternativas para abordar este problema. Para terminar, lo que quiero decir es que el impuesto a las grandes fortunas no agota la necesidad de pensar una reforma fiscal integral, pero es un paso fundamental en ese camino, porque creo yo que hay que tener claro que sin justicia tributaria no hay justicia social, que es lo que nos estamos planteando para poder salir de otra forma de esta emergencia pandémica. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Ana. La verdad que muy interesante todo
el desarrollo que nos hiciste, muy condensado, digamos, todo muy bien, me pareció muy interesante y muy bien sintetizado todo el planteo con cifras obviamente muy contundentes. Marisa, aquí Bueno, muy estamos. buenas tardes de vuelta, compañeras, compañeros. Un gusto. Muchas gracias, Yuyo, por la invitación eh, y bueno, por la actividad conjunta también. Eh, bueno, Ana ha hecho un planteo de la situación eh, muy detallado y muy rico en cuanto a las lecturas, a las derivaciones del tema impositivo. Lo que hace el sistema, la estructura, digamos, del sistema impositivo es reflejar en términos de tributación digamos, cómo está distribuido el poder dentro de una sociedad. Y esta desigualdad de la que hablaba Ana lo que nos muestra es que también el sistema tributario consolida las desigualdades y si vemos cómo ha evolucionado la distribución del ingreso a lo largo de los últimos años y sobre todo en la coyuntura en la que estamos, podemos ver que no hay demasiadas barreras de contención, digamos, y que aún en las crisis lo que ocurre es que se acrecientan las diferencias de partida, porque el sistema lo hace posible, porque hay un esquema tributario que es muy resistente a las reformas progresivas. Pensemos que la última gran oleada de reformas del sistema tributario, o mejor dicho, los cambios en el sistema tributario fuertes ocurrieron en la dictadura y después en la convertibilidad, que es cuando el poder avanza con todo el armamento del que puede echar mano, atentando contra los derechos de las clases trabajadoras y va ganando resquicios, digamos, con los cuales va consolidando una situación desigual. Con el macrismo además se dio una cosa bastante poco lógica, digamos, que es que una cantidad de mecanismos que estaban considerados ilegales hasta ahí, lo que se hizo fue correr el mojón y considerar legales una cantidad de mecanismos, ya no solo de evasión fiscal, porque tenemos el problema de que los ricos están habituados a no pagar impuestos en nuestro país y el Estado no ha demostrado una capacidad de penalización a la altura de lo grave que es esa falta respecto del Estado. En cambio, cae todo el peso de la ley sobre los sectores trabajadores que no cumplen con la tributación. Cualquiera de nosotros deja de dormir si se atrasa, los que están obligados para trabajar a pagar el monotributo y nos atrasamos y probablemente no durmamos porque nos aparece todo el tiempo una alerta que no nos deja vivir de que estamos debiendo algo. Y eso a un capitalista le llega el anuncio un montón de veces, vienen, hemos visto operativos en Puerto Madero donde van y después se van los 20 tipos que fueron ahí a asustar y no pasa nada, digamos, porque no hay una maquinaria estatal que garantice, digamos, la guardia el funcionamiento del sistema tributario. Muy pocos, después yo puedo mencionar algún hecho que ha sido significativo en ese sentido, pero es muy difícil que el poder se ajuste al sistema tributario, como es difícil que se ajuste a la ley. Vamos a ver ahora si el DNU, que dice que Clarín no puede aumentarnos las tarifas y que la comunicación y el derecho al acceso a la telefonía y a las telecomunicaciones es un derecho, un bien común y por tanto es sujeto a otro tipo de condicionamientos. Bueno, veremos si al menos en eso podemos ir viendo un camino donde nos podemos meter en el terreno este. Entonces, el debate que ustedes traen es muy arduo porque el sistema tributario es difícil, es complicado de entender, porque hay distintos tipos de impuestos, como un poquito Ana fue pasando por todos ellos. Hay algunos que están dirigidos a, digamos, a agravar la riqueza, ya sea de las personas o de las empresas.
hay otros que están destinados a gravar el patrimonio, lo que se tiene, los bienes, y después hay la parte de los tributos sobre el trabajo y la actividad económica, que era esto en lo que Ana hizo más énfasis. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente y que es una alerta, digamos, adicional a todo lo que mencionó Ana? Es que el capitalismo está cambiando, el trabajo está cambiando, la forma de generar riqueza está cambiando y los impuestos deben ajustarse a eso. Hay actividades que ni siquiera están siendo registradas como actividades económicas y son la gran razón por la cual, aún bajo la pandemia, comienzan a aparecer numerosos multimillonarios porque están trabajando sobre sectores de actividad que aparecen como novedosos, aunque no tengan demasiado de novedoso, digamos, no es que se inventó, no es que hubo una revolución científico-tecnológica que nos ubicó en otro lugar, en realidad es la maduración de procesos de procesos de trabajo que venían desde largo tiempo y que ahora están maduros y están dando toda la rentabilidad que estamos viendo. Me refiero a las telecomunicaciones, al desarrollo de la informática, al desarrollo de la nanotecnología, la genética, la bioética, una cantidad de áreas de aplicación de la ciencia bajo la forma de tecnologías y que no está registrada como actividad económica. Es el caso, por ejemplo, en Argentina de Globan, que es uno de los ustedes sabrán, las empresas tecnológicas que están valuadas por encima del $1.000.000, que se llaman las unicornios. Hay algunas que superan los 10.000 millones de dólares y se llaman las decacornios. Esas en general no pagan impuestos, porque la actividad que realizan no está dentro del menú de actividades y por tanto no tiene un gravamen específico y determinado. Entonces aparece como si fuera una persona sola que está en su casa haciendo servicios informáticos, como un monotributista. Hace muy poco veía que en España, donde los impuestos les cobran a todos, 40 y pico % que decía Ana, le llega a todo el mundo, en proporción, según el nivel de ingresos, de riqueza que genera, pero también a los trabajadores. La diferencia es que al trabajador después le viene devuelto, porque si no llegó a cierto piso, se considera que necesita el auxilio. Entonces a esa persona se le restituye lo que pagó en forma de impuestos. Bueno, una de las principales empresas tecnológicas de España no pagó, ¿no? Evadió el tributo, pero si no le hubieran tenido que devolver los 1.700 euros que le cobraban. Y eso es lo que debe pagar un trabajador que hace cualquier actividad como monotributista. ¿Por qué? Porque no están considerados como ingresos una gran cantidad de ventas y facturaciones que se hacen, y además, como el sistema internacional facilita tanto la fuga de capitales como la ilusión fiscal, a través de los paraísos fiscales se puede prácticamente llevar el dinero a cualquier lugar sin que eso pase por el país, llevándolo a lugares donde la tributación es más baja. Y como hay algo que dice que no se debe pagar 2 veces el impuesto, no lo pagamos en ningún lugar, porque a uno le decimos que lo pagamos en un lugar y al otro le decimos que lo pagamos en el otro. Y como nadie chequea esto, porque el capitalismo no está muy interesado en que las desigualdades disminuyan, parece. Es un movimiento, es cierto, que el grado de desigualdad al que se está llegando atenta contra los sistemas políticos, atenta contra la convivencia en las sociedades, que han tenido incluso lugares donde, si uno mira Francia mismo, sufre convulsiones constantes que tienen que ver con esto, con que si la desigualdad es tan grande, se está complicando la gobernabilidad al interior de sociedades tremendamente estructuradas. Entonces está en riesgo de anomalía en lugares donde jamás pensaron. Pensaron siempre que en la periferia del capitalismo podían ocurrir las cosas que nos pasan habitualmente a los latinoamericanos. Entonces dije, hay una cantidad de actividades que deben ser reconocidas por el sistema tributario que se están escapando en este momento.
Hay también, las tecnológicas, pero también el sistema financiero, que ha sido relajado en los controles con el macrismo, debe volver a un cauce donde todo el sistema financiero y bancario funcione como control y fiscalización de las operatorias, y no que facilite, por ejemplo, la fuga de capitales, la evasión fiscal, la exacción de recursos al fisco. El caso de Vicentín, donde entra el dueño de Vicentín y se va con una cuenta multiplicada por 10 su cuenta personal en el extranjero a raíz de fondos que salen de la banca pública, la verdad es que es algo que no se puede, no puede admitirse que sea cómplice el sistema financiero y bancario de este tipo de operatorias. Bueno, lo es. Y después hay todo un encadenamiento que hace muy fácil la circulación de dinero, que tiene que ver con las guaridas fiscales, pero también quienes deben fiscalizar los balances, que son las consultorías, las empresas que firman finalmente y dicen que el balance es bueno. En general, lo que aconsejan es siempre cómo pagarle menos a los estados. Eso ha sido una política que generó muchas alertas en el capitalismo a nivel mundial, porque empieza a pasar que el dinero se va también de los países centrales. Cuando todos los latinoamericanos decíamos en la década, al inicio de los 2000, bueno, pero hay que ver porque esto no puede pasar, y había toda una idea de un trabajo en toda la región para tratar de proteger los intereses de cada una de las naciones. Me refiero a cuando los gobiernos progresistas gobernaban prácticamente toda América Latina, se impulsó, y sobre todo Cristina Kirchner impulsó en prácticamente todos los organismos multilaterales la regulación más prolija del sistema financiero internacional. Esto fue levantado, se llevó a Naciones Unidas varias veces, y la OCDE, que es la Organización de Estados para el Desarrollo, lo tomó como un problema serio y lo incluyó en la agenda. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con eso? Que entre el 2012 y hasta más o menos el 2015 hubo un proceso bastante enfático de conseguir limitar la erosión fiscal. Esto era limitar tanto la evasión como la elusión, que a veces se confunde. La ilusión es hacer uso de todos los mecanismos que rozan la ilegalidad pero no son ilegales, o que se pueden limpiar de alguna manera en algún lugar. Entonces, como el sistema internacional se benefició con eso, dejó que eso funcionara. Ahora, cuando se empieza a perjudicar, dicen, no, a ver, vamos a ver un poquito. Y ahí aparece todo un programa que lo que intentaba era que muchos países intervinieran en el control de estos capitales erráticos, digamos. Y ahí se avanzó bastante. Argentina formó parte de esto. Y hacia el 2013 Argentina entra en el programa, se llaman los BEPS, por si alguien quiere googlear después. Eso hizo que entrara en todo una serie de países que decía, yo quiero que a mí me digan, toda vez que tanto empresas como personas físicas de mi país tengan ingresos no declarados en el exterior, este sistema le envíe a la administración, a la AFIP, todos los países que se sumaron ahí estaban firmando este acuerdo, me envíen la información. Y Argentina lo recibió en 2016. Y lo durmió hasta que en diciembre de 2019, cuando Mercedes Marcó del Pont llega a la AFIP, se encuentra con que hacía 2 años que tenía el listado de todas las cuentas no declaradas de argentinos en el exterior. Esos son muchísimos, es muchísimo dinero, muchísimos recursos, y es parte de la explicación de la gran desigualdad que tenemos. Porque acá se cree que la pobreza es un problema de el que no quiere trabajar o de que los impuestos al trabajo son muy altos. Es probable que sean muy altos, pero ¿están dispuestos a pagar impuestos a la ganancia, impuestos al patrimonio, impuestos a la renta, impuestos en condición de derechos de exportación por exportar soja? No. Entonces, ese es el debate central, me parece. Y eso permea también en la solidez que tiene la democracia. ¿Por qué
termina redundando en contra de los políticos, en contra de la dirigencia, en contra de todos aquellos que están participando de la vida política, porque tiene que ver con eso, porque es también una forma de disputar el poder. Entonces, me parece muy importante que todos nosotros entremos a un tema arduo como este. Es bastante poco atractivo, digamos, como tema, pero me pareció un desafío muy importante. Uno no tiene que ser especialista en el número, tiene que tener una idea, tiene que poder seguir a aquellos que sí saben de qué se trata y son capaces de explicarnos bien de qué va la cosa, para tomarlo como una herramienta política para la discusión en serio. ¿Y por qué es tan difícil entonces avanzar en impuestos progresivos, es decir, aquellos impuestos que pueden mejorar la vida de la ciudadanía? Y ahí hay condicionantes que tienen que ver con un capitalismo que está funcionando mucho más en el ámbito financiero que en el productivo. Habrá que ver si eso resiste. Yo creo que tanto la pandemia está poniendo en evidencia que es muy difícil que se siga produciendo de la manera que se produce, consumiendo de la manera que se consume y sacando los réditos que se han estado sacando. Y creo que lo que viene es la gran discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo que cada país quiere encarar. Y acá otra vez en nuestro país, porque ningún país empieza una discusión de cero, nosotros tenemos 100 años de discutir más o menos lo mismo, con más o menos, con tinte más o menos para un lado o para el otro, pero lo que está en disputa es si se enfatiza el modelo agroexportador. Habrán escuchado esto de los chanchos criados para exportar a China, o si hacemos si encaramos un desarrollo mucho más pensado en que cada argentino tenga un trabajo digno del cual vivir, que tenga que ver con responder a sus necesidades básicas, y eso en cualquier sector de actividad. Está perfecto que el señor Techín o que el señor Costantini se dedique a sus edificios y techina sus caños sin costura, pero nosotros no vamos a hacer nada de eso. Y nosotros también contamos para que para cada uno de nosotros haya un trabajo a nuestra medida. Y tal vez la respuesta en este momento a las necesidades de alimentación en el barrio, que implican que alguien tiene que hacer una olla, que alguien tiene que hacer un merendero, que alguien debiera ser reconocido como un trabajo que está resolviendo no poca cosa, porque de eso está dependiendo hoy la supervivencia de vastos sectores de la población. Ahí hay trabajo, no hay otra cosa. Como también lo hay en las mujeres que se encargan de su familia, como también lo hay en quien cuida a alguien, y así de seguido en una gran heterogeneidad, pero me parece que tenemos que poder discutir de igual a igual eso. No tenemos menos derecho a la vida digna quienes estamos en un lugar a quienes estamos en el extremo opuesto, digamos. Entonces, tal vez habría que un poco acercar los polos y tratar de que haya más niveles de igualdad. Eso, que parece algo razonable y todo, no es tan sencillo, porque de lo que se está hablando es del corazón del poder en nuestro país, que desde hace muchos años, más allá de ciertas etapas donde más o menos se los empata, están llevando la delantera. Y el gobierno está tratando de hacer una cosa no demasiado confrontativa, y por eso los límites que tiene, sobre todo porque es muy consciente de que quienes pueden defender una política de distribución igualitaria del ingreso no se pueden mover en este momento. Y la calle y la lucha política cuerpo a cuerpo es una de las principales herramientas que el pueblo argentino siempre puso a andar. Entonces, discutamos ahora las ideas, en algún momento se podrá salir a la calle y esta dejará de ser una discusión del Palacio, que podría ser el Congreso o la Casa de Gobierno o la Quinta de Olivos, para pasar a ser una discusión de todos. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Y el tema de la estructura tributaria en la Argentina debe ser un tema que desde cada uno de los lugares en los que estamos debemos aportar a una discusión muchísimo más abierta. Tiene que salir de los especialistas, porque de ahí no saldrá la fuerza social capaz de ir a una distribución más equitativa. Bueno, muchas gracias, Marisa, por este
contexto que nos completa bastante desde un punto de vista, entiendo, más general, el panorama que nos dio Ana, ¿no? Rubén, compañero del ISEPSI acá, del equipo nacional, quería plantear algunos interrogantes, me parece, me estaba diciendo, a propósito de algunas cosas que había planteado Ana. Hola, buenas tardes, hola Ana, hola Marisa. Ya nos conocemos, creo. ¿Qué tal? No, muy interesante las dos posturas. Digamos, acá hay un tema que yo lo quería plantear, no sé, para Ana, digamos, hay como tres factores, causas. Todos estamos de acuerdo en la desigualdad impositiva y en lo anacrónico en nuestro sistema, que digamos, paga más aquel, en relación a aquel que compra un litro de leche que aquel que tiene, digamos, una gran mansión. Ahora, para avanzar en estos impuestos a la riqueza y todo eso, yo veo que hay tres formas, ¿no? O tres elementos que hay que analizar. Primero, la evasión, la evasión directa, que yo creo que cada vez es menor. Me parece que lo segundo y lo más importante, que es la evolución, porque hoy el sistema financiero, los movimientos financieros, la composición del capital, la globalización, las posibilidades de movilidad del capital, etcétera, hace que sea muy factible eludir impositivamente. Por algo la OCDE se puso a trabajar en el tema, digamos, ¿no es cierto? De saber que no era un problema solamente de los países del tercer mundo, sino que ya era un problema de la globalización. Y el tercero, las fallas fiscales, que son totalmente atinentes a nuestra estructura, a la estructura nuestra de la FIP, digamos, digamos que seguramente con tantos cambios, tantos gobiernos, en los últimos gobiernos de derecha, todo no estará muy de acuerdo, muy armada como para enfrentar un avance. Dicho esto, hay algunos, hay en carpeta algunas ideas de medidas en base a cómo avanzar fundamentalmente el impuesto a la ganancia, el impuesto a la riqueza, cómo avanzar en este tema tan difícil, cómo avanzar en aumentar la participación de esos impuestos en el ingreso impositivo. Les digo, les tiro lo que tengo, lo que me lleva a esta pregunta, ¿no? Como un ejemplo, digamos. En general, los dueños de las fábricas o los dueños de las empresas ponen todas sus propiedades en nombre de las empresas, con lo cual hay menor pago impositivo. Eso, pero acá se nombraron otras, como puede ser los unicornios, etcétera. ¿Hay alguna, o han trabajado ustedes, alguna idea primaria para dónde arrancar en cuanto a evitar esa evasión, para ponerle un nombre, evasión, ilusión, etcétera, degradación del ingreso de impuestos directos? Ana, no sé si... ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué tal? Bien. Sí, mirá, la verdad que nosotros particularmente lineamientos generales de una propuesta tributaria progresiva implica revisar todo este conjunto de cuestiones que vos estás mencionando, digamos, tienen que estar necesariamente en la agenda. Si lo preguntás si el gobierno tiene en carpeta eso, desconozco, porque yo creo que ya le está costando muchísimo llevar adelante la discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas, que no
como decía, creo que es un paso fundamental en reconocer la injusticia tributaria y lo importante que implica ese aspecto para pensar en mayores grados de igualdad y en un proyecto distinto para poder salir de la emergencia y de la crisis que precede hasta a la emergencia pandémica. Me parece que es vital avanzar en este sentido, pero sí noto que hay una enorme dificultad para poder dar discusión, me imagino por las presiones que recibirán por los sectores de poder. Ya está costando mucho dar la discusión del impuesto a las fortunas, que duerme ahí en el Congreso y no termina de ser discutido, y es únicamente una contribución especial por única vez de manera extraordinaria a un grupo muy selecto de grandes fortunas, ni siquiera el conjunto de los millonarios, que entiendo yo que por otro lado no sé si está contemplado, creo que no está contemplado la cuestión de la evasión fiscal. Nosotros pensábamos que era importante, por ejemplo, pensar en un mecanismo extraordinario para poder generar una captura pública de esos montos que son evadidos, acercarse a través de una alícuota como un mecanismo extraordinario para luego avanzar en fortalecer las capacidades nacionales de un Estado que tiene que comenzar a tener otro rol fiscalizador sobre todas estas cuestiones que comentaba Marisa, y abordar definitivamente todos estos andamiajes legales e ilegales, ¿no? Que muchas veces están en ese límite, en ese borde, en ese umbral, y saben moverse muy bien, porque recordemos que las grandes firmas, las personas de mayores ingresos, tienen todos sus contadores a disposición, estudios exclusivos de abogados para poder saltar todas las trabas legales y pagar y tributar y dejar menos en las arcas públicas. Creo que en la agenda tienen que estar todas estas cuestiones, pero sí está este aspecto, el aspecto político, el aspecto de construcción de consensos, el aspecto comunicacional, la apropiación del sentido, la disputa por el sentido. Por ejemplo, creo que es necesario involucrar activamente una participación activa de la ciudadanía en esta discusión. Como decía Marisa, no es una discusión de los entendidos. Con los entendidos podemos tener buenas ideas, pero sabemos que no alcanzan, y es importantísimo una participación activa para que esa discusión se pueda llevar, porque si bien se está dando en muchos lugares del mundo, se está dando bajo el sentido de es una contribución solidaria, y por eso yo destacaba esto al inicio de la presentación. Estamos hablando de los sectores dominantes en la Argentina que han participado del conjunto de programas industriales, han sido contratistas de Estado, se han beneficiado a lo largo de la historia y han recibido enormes caudales de recursos públicos para encumbrarse en el lugar que hoy sostienen. Por eso me parece, digo, en la agenda tiene que estar todo este conjunto de cuestiones, y seguramente que abordar 100% y definitivamente la cuestión de la evasión fiscal va a involucrar cooperaciones tributarias a nivel regional e internacional. Esto que comentaba Marisa es central. La OCDE, cuando le interesó, porque le estaba empezando a perjudicar a los países desarrollados toda esta arquitectura financiera internacional, con los paraísos fiscales en el centro de captura del mayor excedente mundial, empezaron a abordar la situación. Y han bloqueado la posibilidad en su momento de un organismo intergubernamental donde América Latina tuviera otra voz, ¿no? Ahí adentro. Así que me parece que en la agenda tienen que estar todos los ejes centrales, pero insisto que para poder dar la discusión, más allá de las condiciones económicas que yo al inicio enumeré, y me parece que son importantes elementos que tenemos que tener en cuenta, no podemos omitir la cuestión política que está de fondo de esta discusión, y no la vamos a poder dar de otro modo si no logramos una participación activa de la ciudadanía. Me parece que eso es un punto central.
Hay distintas, para completar, digamos, un poco la pregunta, por ahí Marisa quizás puede eh, tener algunos elementos. O sea, hay distintas ideas y propuestas respecto a cómo llevar adelante esta contribución. Quizás sería interesante también ampliar con estos elementos. No sé si vos, Rubén, querías decir algo. Bien. Sí, es cierto que este fue el proyecto que se terminó consolidando como el proyecto del oficialismo para conseguir recursos frente a la pandemia. Y me parece que esta fue una especie de coartada, digamos, para facilitar un poco la entrada del tema en el debate parlamentario. Eh, la necesidad de una reforma tributaria en caso de querer hacer algo distinto de la política económica del macrismo, que básicamente fue gobernar para muy pocos, necesita una fiscalidad distinta, necesita un Estado actuando de manera distinta. Lo que está pasando es que una reforma tributaria exige una gran espalda política y me parece que haberse quedado con este impuesto que podría contribuir a resolver este cuello de botella en el que estamos, porque hay que pensar que este año va a ser de una digamos, económicamente muy complicado, va a haber una recesión como en todo el mundo, digamos, pero nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros. Va a ser un año muy duro y era necesario conseguir recursos y se entendió que si se explicaba que esto iba a una parte muy reducida de la población, que no iba a afectar más que, bueno, en cantidad de personas, en la fortuna con la que cuentan y todo, creo que se pensó que era una forma de entrarle al debate. Un gobierno recién iniciado estaba digamos, eran las mejores condiciones para decir, bueno, vamos a ir por acá. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ni siquiera eso. Esto tiene que leerse en ese sentido, no es que primero no funcione, primero, bueno, poner a andar el Zoom, después no sé qué, después no sé qué, después no sé qué, bueno, no, en realidad esto lo que está traduciendo es cierta debilidad política para avanzar en un terreno tan arduo. Eh, no es tan sencillo quitarle un milímetro de riqueza a la riqueza. Parece que eso es lo que tiene que quedar claro y no como una especie de cuenta que le pasemos los sectores populares al gobierno, digamos. Nosotros debemos sentirnos reflejados en este gobierno, intenta esto y lo que está pasando es que está trabado en la imposibilidad de avanzar frente a los sectores dominantes. Después vienen todos los arreglos, no hay mayoría en el Parlamento, hay en una Cámara sí, pero en la otra se va a complicar muchísimo, todo lo que quiera. Pero también hay resistencias que tienen que ver con el adentro de la coalición que gobierna. Y me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta, no para decir no se puede hacer nada, porque como en casi todas las cosas en las que hay que luchar para conseguirlas, eso es el día a día y uno a veces retrocede y otras veces avanza. Los votos hay que salir a conseguirlos, la relación de fuerzas que hoy es desfavorable hay que tratar de dar la vuelta, hay que tratar de que sea de otra manera y eso es la vida política misma. Muy pocas veces los sectores populares pueden decir llegamos al gobierno y hacemos lo que queremos. Se llega al gobierno y se tiene el poder político, el poder lo tienen otros siempre. Lo tienen los otros siempre. Eso no hay que confundirse, digamos. Cuando se llega al gobierno, bueno, se tienen algunas herramientas, se tiene el poder político, se tiene la representación de la mayor parte de la sociedad, pero a veces no alcanza. Entonces me parece que un camino muy importante para el horizonte próximo es que en las elecciones del año que viene la alianza que gobierna tiene que tener más color de los sectores populares y trabajadores y menos de la derecha y los sectores dominantes. Esa sería la garantía más clara que tendríamos de poder hablar de otras cosas. Sí, decíamos que está el proyecto de grabar por única vez a las grandes fortunas.
Pero hubo otros planteos, concretamente fue ingresado al Congreso el proyecto de Fernanda Vallejos, que era algo distinto porque abarcaba un poco más, una porción más de la riqueza con alícuotas distintas, digamos, que decía, si usted es un poco millonario me paga un poquito, si es un poco más millonario me paga otro poco, y si es recontra millonario va a tener que dejar una parte más importante. Ese proyecto llegó a entrar, pero no fue tratado. Y después hubo un proyecto que presentó la Corriente Clasista y Combativa, que también, digamos, tenía una composición distinta, estaba claramente dirigido a responder a los problemas ocasionados por la pandemia. No llegó a tomar estado parlamentario, me parece, y uno de Alderete, que directamente se dio de baja cuando vio que había más respaldo político para que avanzara el proyecto que quedó en manos bajo la responsabilidad de Carlos Heller. Esa discusión va a ser ardua, digamos, en eso es en lo que ha quedado. En términos académicos, hay grupos de investigación que han trabajado mucho respecto de la reforma tributaria desde hace mucho tiempo. Mencionaría al CEFIDAR, que durante el 2003 creo que se creó, hasta 2015 que se dio de baja, tenía una propuesta muy clara, impuesto por impuesto, alícuota por alícuota, cómo debía cambiarse. Ese proyecto perfectamente podría actualizarse. Desconozco si la gente que estuvo vinculada a ese centro de investigaciones hoy tiene una actualización, pero sé que es gente que conoce mucho de la temática. Magdalena Rúa es una referente que hoy está concentrando buena parte del empuje de esta cuestión y es una especialista en eso. Y después otros que han planteado ideas muy interesantes es CELAG, el grupo que comanda Alfredo Serrano Mansilla. La CELAC tiene una serie de trabajos donde avanzan sobre qué características debería tener una reforma tributaria progresiva para Argentina, pero ellos trabajan también en otros países de América Latina, entonces en cada lugar van viendo un poquito cómo debería ser la cosa. Entonces, ideas hay. Acá tampoco hay que confundirse, no es que estén faltando las ideas, lo que falta es un poco más de capital político, digamos, como para que esto pueda avanzar, como en muchas áreas, digamos, donde los sectores dominantes están en una actitud muy intransigente. A mí me gusta recordar siempre que Arturo Enrique Sampay, que fue el redactor de la Constitución del 49, la Constitución peronista, decía muchos años después, digamos, él sufrió bastante el hecho de haber sido el redactor de aquella Constitución, pero él decía, los sectores dominantes consideran a la propiedad privada botín de guerra y están dispuestos a defenderla con las armas de la guerra. Piense que la Constitución del 49, que lo que hacía era darle un carácter social a la propiedad privada, terminó en los bombardeos de Plaza de Mayo, o sea, terminó en ese golpe militar. Fíjense si no es claro que los sectores dominantes son capaces de defender con las armas de la guerra la propiedad privada, ¿no? Entonces no hay que subestimar, no hay que imaginarse que esto es una discusión donde puede faltar alguna idea o alguna intención. Es si hay la fuerza política para avanzar en ese sentido o no la hay. Me parece que ese es el nudo del debate. Por eso es muy importante esto de generar opinión, de generar conocimiento, de generar capacidad de discutir estas cosas y no dejarlas libradas a muy pocos que en general tienen intenciones e intereses, digamos, en la discusión. Bueno, gracias Marisa. Muy claro, como siempre, las dos compañeras. Pau me estaba pidiendo la palabra para intervenir. ¿Cómo están? Hola, muy Celebro el intercambio y además que sean mujeres economistas críticas, así que es un gustazo escucharlas, ha sido bastante pedagógico lo que vienen analizando y la mía es una pregunta
simple pero compleja, que tiene que ver a dónde iría lo recaudado, para qué podría servir ese dinero y a qué podría destinarse eso de lo recaudado para producir mejoras inmediatas hacia el camino de un modelo más distributivo. Algo de eso venían planteando ustedes, pero estaría bueno que lo puedan, digamos, expresar cada una de manera más explícita. ¿Querés que empiece? Sí. Sigamos no alteremos el orden. Bueno, no, es central tu pregunta, creo yo, porque creo que la articulación del impuesto a la riqueza y por ejemplo, la propuesta de un acceso universal a los ingresos, entiendo yo que es vital. Porque, digo, así como decimos que la contención social basada en el financiamiento regresivo tiene límites, también hay que sostener que una medida tributaria progresiva, como sería esta contribución, que se utilice, por ejemplo, para seguir aceitando los mecanismos de transferencias de subsidios al poder económico por distintas vías, carece de sentido, entiendo yo. Entonces, me parece que necesariamente tiene que estar ligada la fuente de financiamiento con ese uso para pensar con criterios de equidad y justicia distributiva. Digo, me parece que el gobierno hasta el momento ha dado respuestas favorables para paliar los efectos de la emergencia económica y social, ¿no? Ha ampliado el gasto social de manera importante, ha generado la novedad que fue el ingreso familiar de emergencia, los ATP, la asistencia alimentaria y demás. Pero también tenemos que considerar que la magnitud de esta crisis a la que nos estamos enfrentando, estamos hablando de que ya a mitad de año, al segundo trimestre, 45% de la población está por debajo de la línea de pobreza, otra vez orillando a la mitad de la población pobre en la Argentina, ¿no? Y con una caída, un pronóstico de caída para este año del 10% aproximadamente. Y donde la mitad de la fuerza de trabajo no tiene garantías ni de ingresos, ni de estabilidad, ni de nada, es necesario intervenir con una política social más efectiva. Esa es nuestra opinión, a lo que hoy ya existe, digamos. El IFE, que es una novedad, como nos decíamos, en cuanto a la extensión en la cobertura, que llega casi a 9 millones de trabajadores, sigue estando pensado sobre la lógica del diseño de programas anteriores, ¿no? Esta reproducción siempre infructuosa de querer recortar al universo vulnerable y dejar a la mitad fuera, a través de los perfiles de los hogares. Nosotros estimamos que aproximadamente 1.600.000, 3 millones de personas con inserciones laborales vulnerables no han logrado cobrar, por ejemplo, el IFE, que dada todas las trabas, por ejemplo, burocráticas de acreditación de vulnerabilidad y de pobreza, llevó a que en realidad esos 10.000 pesos mensuales fueran 5.000, porque recordemos que vamos por el IFE 3, se va a cumplir en 5 meses, 3 IFEs durante 5 meses. Digamos, fue mucho menos de 10.000 pesos por mes. Por eso creemos que la política social y lo recaudado por una contribución a las grandes firmas tiene que tener una intervención mucho más efectiva y decidida en materia de política y transferencia de ingresos. Insistimos desde nuestros espacios que durante el tiempo que dure la emergencia pandémica, que todavía estamos en ella, es necesario conformar una renta básica universal de emergencia, incondicional, digamos, compuesta por un salario universal para toda la población entre 18 y 65 años que no tenga garantizado un salario, sin acreditación de pobreza, con que no tenga garantizado un salario y universalizar la asignación familiar por hijo, que hoy deja cerca de 4 millones de chicos afuera, para que todos los hogares tengan garantizado el equivalente a la línea de pobreza. Y después pensar en la pospandemia, por supuesto.
digamos, bueno, la pospandemia, hay un límite muy controversial entre lo que es pandemia y pospandemia, ¿no? Digo, pero en definitiva, no nos conformamos con volver a la normalidad anterior, no. Esa normalidad que somete a la precariedad y a la pobreza a millones de personas, que incluso con las proyecciones de crecimiento lento que nos esperan en los próximos años, lo único que va a hacer es agravar la situación social y el cuadro laboral con todas estas nuevas limitaciones que contaba Marisa. Eh, Seguramente el esquema de política social que hoy tenemos es insuficiente para atender la complejidad del cuadro social y laboral que se nos viene. No basta con poner a funcionar la economía, no basta con eso. Y creo yo que también en línea de lo que comentaba Marisa respecto al trabajo, hay dos secuelas que no podemos eludir para pensar en esa pospandemia que nos imaginamos. Una es la ineludible relevancia de las tareas del cuidado y trabajo reproductivo para la vida y también para la economía, para la vida. Ese trabajo invisible con la pandemia hoy quedó en evidencia. Y la segunda cuestión que deja como secuela la pandemia es el agravamiento, ¿no? En la perspectiva del mundo del trabajo atravesado por un menor insumo de empleo para la producción, que ha intensificado el uso de la tecnología. Todos los sectores han adelantado el uso de la tecnología. Fue como un laboratorio, podemos decir, este tiempo pandémico en materia de mercado de trabajo y su relación con el uso de la tecnología. Por eso el primer eje nos permite pensar que parte de esa renta incondicional que tenemos que aplicar en este contexto de manera urgente puede permanecer también incondicional, por ahí no equivalente al salario mínimo, pero sí equivalente a una canasta básica de alimentos que le permita reproducir las condiciones de existencia a cada uno de los individuos y personas que integramos esta sociedad, de manera tal de reconocer las tareas de cuidado, que es una función productiva que tiene la tarea de cuidado, y hay que jerarquizar socialmente esta actividad central para la vida y para el funcionamiento económico. No pueden estar libradas a las posibilidades privadas de los hogares, y hay que generar una validación económica y reconocimiento para esas tareas. Y el segundo eje, creo yo, que tiene que ver con la necesidad de generar un programa de trabajo garantizado vinculado a un proceso de formación permanente, ¿no? Para superar el esquema de planes de empleo, ¿no? Que si bien llevaron solución para una parte importante de la fuerza de trabajo expelida del mercado de trabajo, no terminan de incidir decididamente en el funcionamiento general. Por eso creo yo que el acceso universal a una inserción laboral es clave, permitiría generar un piso salarial, y no como hoy tenemos el salario mínimo, que es ficcional, porque el 40% de la fuerza de trabajo gana por debajo de ese piso salarial. Digo, y para ello hay que generar, a diferencia de los programas como hoy se piensan, condicionados a una prestación de trabajo, un ingreso irrestricto y permanentemente abierto, con la única condición de disponibilidad de horas para poder insertarse, sin acreditación de la vulnerabilidad socioeconómica. Creo que la propuesta integral para poder pensar en otro modo de inserción en una sociedad más inclusiva y poder recuperar la capacidad recaudatoria del Estado y articular la reforma progresiva que estamos planteando con otro programa de política social, una política social que sea activa y no reparadora, que se involucre directamente en el funcionamiento y en los pilares del funcionamiento de la economía, y que permita movilizar fuerza de trabajo desocupada para atender las necesidades insatisfechas de la sociedad y completar esa grilla de garantías sociales que hoy tenemos pendientes en el marco de un área pública y social con participación de las experiencias autogestivas que hoy nos han demostrado que están al frente del trabajo para paliar las condiciones de emergencia. Yo solo agregaría, porque Bien, la respuesta de Ana me parece que va un poco, responde perfectamente, digamos, lo que podríamos decir acerca de por qué la necesidad. Ahora,
también creo que no está de más enfatizar en esta cuestión de que los países que han pasado o están pasando la pandemia en mejores condiciones son aquellos que tienen un Estado fuerte. Y no queda ninguna duda de que los países que van a poder encarar mejor la reconstrucción post-pandemia van a ser aquellos que tengan un Estado más sólido. Y los tributos tienen que ver con eso, con fortalecer el Estado con el cual atravesemos la situación sanitaria complicada, pero después nos planteemos el día siguiente, digamos, porque el mientras tanto es sumamente importante, tanto para la respuesta directamente ligada a las exigencias sanitarias, pero también a la supervivencia. Si nosotros contáramos hoy con el impuesto a las grandes riquezas, estaríamos en otra situación. Probablemente estuviéramos haciendo una política social y una política de despliegue de redes de contención que hoy no está, digamos, se está yendo al límite con estos recursos un tanto escasos con los que cuenta el Estado. Entonces me parece muy importante recuperar esa noción y que nosotros tenemos que defenderla, porque creo que ahí va a estar la base después de si el país sale de esta situación crítica con una mirada hacia futuro y sin haber perdido tantas vidas y dispuesto a rearmarse, o si va a seguir administrando pesares, digamos. Me parece que lo que Ana dice es poner en mejores condiciones para encarar lo que viene a los sectores más desfavorecidos, que son los que hoy están sufriendo muchísimo. Y acá, por supuesto, los sectores populares, pero también vastos sectores de la clase media que tal vez por primera vez se encuentran golpeados por una situación tan crítica como esta, y creo que deberíamos pensar la segmentación de las políticas sociales de manera que abarque a la mayor parte de la población. Eso nada más. Bueno, estamos ya por encima de la hora de intercambio. La verdad, por lo menos a mí se me ha pasado muy rápido, porque cada intervención fue muy interesante y por lo menos a mí me generó una atención particular sobre cada una. Por suerte, digamos, todo el debate queda grabado y en los Facebook desde los cuales lo pudimos reproducir, y entonces ahí lo podemos retomar y lo podemos reproducir para discutir, para discusiones, es decir, discusiones con muchos compañeros y compañeras. Solo quería agregar un par de cosas que me parece que son importantes y se han planteado acá. Esto que plantearon ustedes al final de tratar de pensar en un modelo que pase de asistir a una parte de la población cada vez más importante, con un número cada vez mayor, a incluirla con todos sus derechos, que vuelvan a empoderarse y a ser dueñas de su vida y dueños de un proceso de recuperación de derechos. Nosotros empezamos en finales de la década de los 90 y principios de este siglo, apropiándonos de herramientas que habían sido instaladas por el modelo neoliberal de los 90, que era toda esta amplia y digamos prolífica planes de asistencia que justamente fueron instalados porque los que comandaron ese proceso en el mundo de desarrollo del modelo neoliberal tenían muy claro que estaban dejando fuera de los modelos productivos, de los modelos de desarrollo para las próximas décadas, a millones, decenas
o centenares de millones de personas en el mundo. Entonces, tenían estos planes que venían de los organismos multilaterales para asistir focalizadamente a los sectores de la población que quedaban fuera para justamente contenerlos. Desde los movimientos sociales nos apropiamos de esas herramientas, desarrollamos las luchas que nos permitieron visibilizar, o sea, el objetivo de los planes era invisibilizar a los sectores que quedaban fuera de estos modelos, y en los procesos de lucha logramos de que en parte el proceso fuera inverso. En primer lugar, que la pobreza, la indigencia, las miserias de este modelo no pudieran ser escondidas debajo de la alfombra, que las millones, decenas de millones de personas, particularmente en este país, fueran capaces de cruzar la General Paz e instalar en el centro de la agenda política nacional los temas de la pobreza, y desde ahí en adelante no pudieron salir nunca más de la agenda política de los distintos gobiernos, sean gobiernos populares o gobiernos neoliberales como el de Macri. Obviamente, esas sigue siendo herramientas importantes desde las cuales nosotros seguimos trabajando, y seguimos luchando y seguimos peleando. Pero me parece que es importante esto que ustedes plantean, de que tenemos que tener claro que tenemos que buscar pasar de ese escalón a un proceso en el que las reivindicaciones que vamos logrando todos los días en la pelea, o sea, muchas veces vamos ganando y otras veces vamos perdiendo, se conviertan en otra cosa. O sea, que los planes de asistencia social se conviertan en puestos de trabajo sustentables y sostenibles en el tiempo, que tengan salarios dignos, que se desarrollen mecanismos de la economía popular que sean capaces de dar cuenta de las realidades de millones de compatriotas que han quedado excluidos por varias generaciones. Bueno, en fin, digamos, todo esto que estamos en la búsqueda de elaboración de nuevas propuestas, de nuevas ideas, de renovarnos, digamos, justamente en esto de las propuestas, porque obviamente hay una sociedad que ha cambiado, digamos, y que tiene nuevas situaciones, nuevas realidades. En general, si uno analiza la tendencia de las últimas décadas, las nuevas situaciones son cada vez más desfavorables para cada vez más millones de personas, y con la pandemia se va a reflejar, en la pospandemia se va a reflejar nuevamente esta situación. O sea, vamos a salir más pobres, pero no todos y todas, van a ser, digamos, millones. Digamos, es habitual decir, bueno, toda la sociedad va a quedar empobrecida. Bueno, no, no toda la sociedad va a quedar empobrecida, porque además ellos, digamos, los poderosos, dan como ejemplo de que sus empresas han perdido cotizaciones en las bolsas de Nueva York. Bueno, una serie de argumentos que tienen, que son para nosotros intrascendentes, por lo menos para la vida cotidiana, de cómo ellos lo plantean, o cuáles son los supuestos empobrecimientos que ellos han sufrido. No es la misma situación, todos lo sabemos. Entonces, obviamente esto me parece que visibiliza claramente todas estas cuestiones que ustedes plantean, que son la necesidad, que en definitiva se sintetizan, me parece, en la necesidad de
llevar adelante todas estas luchas con un horizonte permanente de buscar romper estos techos que nos ponen la continuidad dentro de un modelo, y buscar romper ese techo a través de la lucha y romper las ideas, digamos, predominantes, los sentidos comunes predominantes que nos meten dentro de límites que parecen imposibles de trascender. Entonces, bueno, saludo efusivamente y les agradezco muchísimo la participación en este debate. Creo que para todos y todas ha sido muy útil, y lo tomamos nosotros por lo menos como un primer debate, digamos, como un primer escalón en el que podamos continuar, porque obviamente esto nos deja, cuando un debate es bueno, es por, digamos, uno de los de las manifestaciones, y que nos deja muchas preguntas, digamos. Por ahí nos dejan menos certezas que preguntas, y este debate tiene esas características, nos deja muchas preguntas, pero también nos deja la certeza de que somos muchos y muchas los que estamos tratando de buscarle la vuelta a este proceso en todos los niveles, en la calle, en el nivel de las elaboraciones, los debates, de la existencia de institutos que estamos, desde los puestos, digamos, de lucha de los institutos, estamos tratando de construir acá. A mí me parece muy interesante la mención a autores, la mención a institutos que están trabajando determinados temas, el intercambio de bibliografía, digamos, es muy importante, siempre, que contribuye, digamos, a enriquecernos, a los que tratamos todo el tiempo de andar rascando la olla de estos procesos de elaboración, para alimentar estos procesos de elaboración. Saludos a los compañeros y compañeras de los respectivos institutos, que nos conocemos de mucho tiempo, por suerte, y hemos compartido muchos debates, hemos compartido participación de peleas en la calle también, y en distintos foros. Entonces, muchas gracias, compañeras, y muchas gracias a todos y todas los que nos están escuchando, y a los que han participado de distinta manera. Un gusto enorme, agradezco muchísimo perdón, Ana, intercambié el orden. Muchas gracias por la invitación, un gusto enorme, y bueno, por supuesto, estamos a disposición. Gracias a todos, me parece que es la clave también armar puentes, como decía Yuyo. La única forma va a ser armando redes y puentes entre los que estamos hace tiempo en la misma y tratando de sumar a otros. Saludos. Saludos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.